Nehemías, que lo vamos a considerar el capítulo 10 y el versículo 39 al final, eh, como Nehemías, eh, y en realidad son palabras del pueblo de Israel en aquel momento, ellos dicen: no abandonaremos la casa de nuestro Dios, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y vamos a considerar, ¿cierto?, esta casa de nuestro Dios como la comunión. Es algo que vamos a ir considerando ya en un próximo estudio. Pero la casa de Dios como en un propósito al comienzo, cuando el Señor instituyó el tabernáculo, Él tenía un propósito, tenía una visión: habitar en medio de su pueblo y declararse allí para con el pueblo. Por lo tanto, nos habla de esta comunión. Y en este punto de Nehemías, ellos dicen: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Para nosotros, no abandonaremos la comunión con Dios. Muy bien. Eh, en mente, el Señor ha puesto también en mi corazón el considerar el libro de Malaquías. Ese es el tema principal. Pero para poder considerar Malaquías, eh, es muy necesario considerar también Esdras y Nehemías, que es un poco el contexto histórico en que se va desarrollando estos tres libros: Esdras, Nehemías y Malaquías. Eh, Voy a hacer una breve reseña de lo que vamos a considerar en estas tres reuniones que me mencionó el hermano Isaac. Eh, y Esdras comienza, no lo vamos a leer, solamente es un resumen. Esdras comienza con un pueblo de Israel que está saliendo de Babilonia, con un pueblo de Israel que sale del cautiverio por mano de este rey Ciro. Ciro, que es utilizado por Dios, ¿cierto?, para permitir de que el pueblo de Israel vuelva a Jerusalén. Y al volver a Jerusalén, Esdras también muestra que van a reconstruir el templo. Y se desarrolla la reconstrucción del templo, que es algo muy, muy ansiado, eh, muy buscado por el pueblo de Israel, tener su templo, porque allí habría de presentarse su Mesías en el templo. Entonces, Esdras nos detalla, nos muestra cómo se permite esta reconstrucción de este templo que fue destruido, si recordamos, por Nabucodonosor, por mano de Nabucodonosor. Muy bien, entonces vemos estos reyes persas, a Ciro, al rey Darío y al rey Artajerjes, que tuvieron mucho que ver para la reconstrucción del templo, de la ciudad de Jerusalén, y así también de los muros. Hay un momento, y ahí es donde llegamos a Nehemías, que se permite la reconstrucción de las murallas de este templo de Jerusalén, porque estaban destruidas por mano de enemigos. La construcción había quedado a mitad de camino y los muros estaban dañados, las puertas estaban quemadas, y por mano de Nehemías, utilizado por Dios, se permite la reconstrucción. Todo esto, hermanos, lo vamos a ir viendo ya en una próxima clase. Pero lo interesante es que vamos a considerar al pueblo, porque el pueblo, si bien está en reconstrucción física, ¿cierto? El templo, las murallas, las puertas, también está en reconstrucción espiritual, por así decirlo, reconstrucción espiritual. Y ahí vemos la mano de Esdras, que es este hombre eh, que va a llevar a cabo la enseñanza, está a cargo de la enseñanza del pueblo de Israel. Él les enseña. Y se menciona ahí en Nehemías el trabajo de Esdras en cuanto a la enseñanza, incluso desde un púlpito. Se menciona ahí por primera vez un púlpito y Esdras enseñando al pueblo, el pueblo en la plaza. Y vamos a ver cómo este pueblo de Israel va reconstruyendo, se reconstruye espiritualmente. Hay arrepentimiento, hay un acercamiento a Dios, ellos se postran ante Dios, y así también hay adoración. Y es donde llegamos a este capítulo 10. Capítulo 10. El capítulo 9 también vamos a considerarlo porque es muy importante. Más adelante, Nehemías, el capítulo 9, cuando el pueblo dice: hoy somos siervos.
Y luego del versículo 38 del capítulo 9, dicen, nosotros hacemos fiel promesa. Esa es la condición en que está el pueblo de Israel, y ellos prometen ante Jehová, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Muy bien, posterior a eso, nos encontramos con un periodo en que el pueblo de Israel se aleja delante de Dios. Y, y Nehemías nos cuenta cómo él vuelve a Babilonia y después vuelve a Jerusalén, y se encuentra con un pueblo que está alejado de Dios. Y es en ese contexto que llegamos a Malaquías. Malaquías, Malaquías se considera que es un libro escrito aquí a mitades del libro de Nehemías. Y Malaquías nos muestra un Dios que está triste, está mirando a un pueblo de Israel que está lejos. Es muy interesante este libro Malaquías porque es como un diálogo. Dios habla y les pregunta por qué, y el pueblo responde, pero aún así el pueblo responde y dice con palabras violentas. Malaquías, en el capítulo 13, el versículo 13, son palabras de Jehová, dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Es un poco, en resumen, lo que podemos considerar en los estudios de Esdras, Nehemías y Malaquías, un Israel que sube, que se ve que va acercándose a Jehová, pero luego vemos abajo y vemos la palabra de reprensión que encontramos en Malaquías. La casa de Dios no abandonaremos. Ese es el tema en general. Eh, pero quisiera ahora que pudiésemos poner nuestra mirada en palabras del Evangelio. En en este libro de Malaquías, en el capítulo 3, ahora sí quiero invitarlos a leer Malaquías, el capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar aquí palabras también de salvación que nos ayudan y nos apuntan al Señor. Mire el versículo 1 del capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta ahí. Mire, estas palabras son palabras proféticas. He aquí, yo envío mi mensajero. Algunos de ustedes tienen en sus Biblias anotados versículos de referencia. La mía por lo menos tiene versículos de referencia. Y este pasaje nos lleva al Nuevo Testamento. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Tal vez usted ya está pensando a quién se refiere esta profecía. Un mensajero que prepara el camino delante de mí. Mire, Mateo el capítulo 11, unas hojas un poco más adelante, Mateo el capítulo 11, aquí pasamos del Antiguo Testamento al Nuevo, y es muy interesante porque en estas hojas hay unos 400 años de diferencia de la época de este libro Malaquías hasta este Nuevo Testamento. Mateo el capítulo 11, versículo 10. Porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Señor está haciendo referencia a esta profecía escrita en este libro Malaquías para referirse a Juan el Bautista. Juan el Bautista dice es aquel Elías que había de venir. Este mismo libro Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 5 dice, he aquí,
yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Muy bien, entonces podemos redondear un poco la idea. Este versículo 1 del capítulo 3 de Malaquías nos está hablando de un mensajero que prepara el camino. Este mensajero que prepara el camino es Juan el Bautista. Es este Elías que prometió, que estaba profetizado aquí también en este libro Malaquías. El Señor dice, Él es el Elías, el profeta que prepara el camino. Eh, y en ello podemos ver y podríamos hablar mucho de Juan el Bautista, ¿cierto? Aquel que anuncia acerca del Señor Jesucristo, aquel que al verlo dice, he aquí el Cordero de Dios, el mensajero, Juan el Bautista. Muy bien, pero Malaquías 3, versículo 1, no solamente nos habla de este mensajero que prepara el camino, sino que, fíjese, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Este ángel del pacto, esta palabra ángel es mensajero. Podría traducirse el mensajero del pacto. A quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta profecía menciona a un mensajero. El primer mensajero es Juan el Bautista. Y el segundo mensajero, que dice aquí el mensajero del pacto, es el Señor. Y esta profecía dice, vendrá súbitamente a su templo el Señor. Muy bien. Por lo menos mi Biblia acá no tiene ninguna referencia respecto a esta profecía. Sí veíamos que hacía referencia a Juan el Bautista, pero esta profecía es completa y habla del Señor en su templo. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. Muy bien. Y es lo que quiero que podamos poner nuestra mirada en estos momentos. ¿Cómo se cumple esta profecía en el Nuevo Testamento? La de Elías o Juan el Bautista la vemos claramente y el Señor lo dice. Elías ya vino, Elías es Juan el Bautista, Elías es el mensajero que prepara el camino. Pero esta porción del Señor en su templo es lo que quiero que podamos poner nuestra mirada en estos momentos. ¿Dónde se cumple esta profecía que el Señor habría de venir súbitamente a su templo? Hay varios pasajes y es lo que quiero que consideremos. Un poco para contextualizar esto, ¿por qué se da esta profecía? Fíjense el versículo 17 del capítulo 2 de Malaquías, un versículo más arriba, al final, son palabras del pueblo, dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Ahí vemos esas palabras violentas del pueblo de Israel. ¿Dónde está el Dios de justicia? El pueblo de Israel estaba decepcionado porque tenían el templo, habían vuelto a Jerusalén, pero su Mesías no estaba. Y por eso había este alejamiento, no estaba el Mesías que ellos esperaban. Y por eso la profecía aquí dice, vendrá, he aquí, o miren, miren que va a venir, he aquí viene, ha dicho Jehová, viene. Y el Señor, 400 años más tarde de esta profecía, llega al pueblo de Israel. A pesar de que no le conocieron, el Señor estaba allí en Jerusalén, en el templo. He aquí, vendrá súbitamente a su templo. Muy bien, ahora busquemos la profecía, ¿cierto? ¿Cómo se cumple en el Nuevo Testamento? Y los invito al Nuevo Testamento en el Evangelio según Lucas. Tengo varios versículos anotados. Yo no sé cuánto usted tiene en mente del Señor en el templo, porque la profecía apunta, ¿cierto?, al Señor en el templo. He aquí viene. Yo tengo algunos acá y es lo que quiero compartir con ustedes, cómo se cumple el Señor en el templo. Lucas, el capítulo 2 y el versículo 24. Perdón, versículo 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hasta ahí. Muy bien, nos encontramos, ¿cierto?, con este niño Jesús. En este momento, el Señor Jesús tenía 40 días, 40 días. Eso lo sabemos porque estaban cumpliendo la ley, que a los 40 días de la mujer en su purificación podía llegar al templo. Y allí estaba el Señor. Allí estaba el Señor, un niño de 40 días. Y vemos a este hombre, Simeón, justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Interesante ver esta escena porque vemos a Simeón que toma en sus brazos a este niño de 40 días, a este niño Jesús, y él declara: porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Dos cosas muy interesantes que se cumplen porque nos encontramos en el templo. Recordemos la profecía de Malaquías: se presentará el Señor súbitamente en el templo, a quien vosotros esperáis. ¿Y a quiénes esperaban ellos? Al Mesías, al ungido o el Cristo, que es lo mismo, ¿cierto? Son distintas traducciones. Del hebreo al español, Mesías; del griego al español, Cristo, y en su origen es el ungido. Y es aquí, como este versículo 26 del capítulo 2 de Lucas, que son palabras de Simeón, dice, es lo que esperaba Simeón, que viese al ungido del Señor, que viese al Mesías. Y él, cuando toma a este niño, declara: mis ojos han visto tu salvación. Para todos los oyentes, les hago una pregunta. ¿Sus ojos han visto la salvación? Usted podría decir estas palabras que dijo Simeón: mis ojos han visto tu salvación. Él lo declara, sin ni siquiera este niño Jesús de 40 días hablar. El hombre declara: mis ojos han visto tu salvación. Era el Mesías, era el ungido, era el Cristo, el Señor. Y fíjense que en este mismo contexto, en el versículo 36 de Lucas, el capítulo 2, nos encontramos con una mujer. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel. El versículo 38 nos dice lo que ella estaba diciendo. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Y nuestra mente vuelve a la profecía, aquella profecía en Malaquías. ¿Por qué? Porque la profecía decía: vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, a quien deseáis vosotros. Y ella hablaba del niño a los que esperaban, a los que deseaban, a los que buscaban la redención de Israel. Es muy contundente las Escrituras. Querido oyente, la palabra de Dios, una palabra profética tan segura que se completa en este Nuevo Testamento, se estaba anunciando del Señor que vendría al templo, y le vemos aquí, 40 días, anunciado por Simeón, el ungido que hablaba, mis ojos han visto tu salvación, y así también Ana, que hablaba a todos los que esperaban, a quien vosotros deseáis, decía la profecía allí en Malaquías. El Señor en el templo, se cumple. Pero no es solamente la única ocasión. Yo quiero que veamos pasajes en donde
vemos al Señor en el templo, cómo se va cumpliendo esta profecía y nos muestra al Salvador, nos muestra el Evangelio del Señor. En este mismo capítulo 2, el versículo 42, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Han pasado 12 años, ¿cierto? El Señor de 40 días al Señor de 12 años. Nosotros sabemos un poco el contexto de que el Señor se quedó en Jerusalén y sus padres se fueron de vuelta, y 3 días después le hallaron, como dice el versículo 46, 3 días después le hallaron en el templo, nuevamente el templo. Y el versículo 49 son palabras del Señor. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Muy bien. En una primera parte, cuando vemos al Señor en el templo, la primera porción, los hombres declaran de él. Simeón y Ana, la profetisa, declaran de él, ¿cierto? Que es el ungido, que es la salvación, y que ha venido en presencia de todos los pueblos, ya anunciando que la salvación es para todos, en presencia de todos los pueblos, y para revelación a los gentiles. Pero acá, de 12 años, es el mismo Señor quien declara de él, en los negocios de mi Padre. ¿Qué está diciendo? Que es el Hijo de Dios. Los hombres, vemos que en el templo declaraban de él, y ahora el Señor en el templo declara de él mismo. Los negocios de mi Padre es necesario estar. Él es el Hijo de Dios. La primera declaración que tenemos aquí en las Escrituras de él, declarando de él mismo que era el Hijo de Dios. Ellos no entendieron, es lo que dice el versículo 50. Ya tenemos 2 ocasiones del Señor en el templo. Vemos cómo se va cumpliendo esta profecía, el Señor en el templo. Muy bien, los invito a seguir avanzando. El capítulo 4 de Lucas. Nuevamente vamos a ver al Señor en el templo. Y confieso que en esta ocasión no la tenía en mi mente hasta haber completado este pequeño estudio, pero nuevamente vemos al Señor en el templo. Versículo 9 del capítulo 4. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Dónde nos encontramos? El contexto es el Señor habiendo sido bautizado, luego va al desierto y es tentado por Satanás el diablo. Y este versículo 9 nos muestra que es llevado al pináculo del templo. Es el Señor, este Señor de 40 días, le vemos en el templo, ¿cierto? En brazos de Simeón. Luego a los 12 años, hablando con estos hombres estudiosos y declarando que era el Hijo de Dios. Y ahora le vemos sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y la tentación de Satanás, el diablo. Pero así como en la primera visita al templo, veíamos la salvación, ¿cierto? Eh, Simeón declaraba, mis ojos han visto tu salvación. Luego, a los 12 años, él declara que es el Hijo de Dios. Aquí también hay una declaración. El Señor, ya habiendo sido bautizado, declara y dice el versículo 12, no tentarás al Señor tu Dios. Y podemos recordar nuevamente la profecía de Malaquías, que el Señor vendría al templo. Y el Señor estaba en el templo, en el pináculo del templo, y él declarando sobre Satanás, no tentarás al Señor tu Dios.
Satanás le tentaba sobre los reinos, sobre adoración, que el Señor le adorase, que Él le podía dar los reinos. Y el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y Satanás le deja, dice, Satanás le deja, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Porque mostró su señorío. Este pasaje nos muestra el señorío del Señor Jesús, su poder, que Él está por sobre los hombres, por sobre estos seres angelicales, como Satanás, que son de mayor poder que un hombre, pero el Señor está por sobre él. Y Él declara que es el Señor, no tentarás al Señor tu Dios. Y ahí podemos ver que Él es Dios por sobre todas las cosas. El verbo hecho carne. Este gran pasaje nos muestra al Señor y su señorío, por sobre el poder de Satanás, el diablo. Allí, en el pináculo del templo. Muy bien, avancemos. Y ahora los invito al Evangelio según Juan. Juan, el capítulo 2. Vamos a tratar de ir avanzando cronológicamente en el tiempo y ver cómo se cumple esta profecía del Señor en el templo. Cómo se va cumpliendo y las ocasiones en que Él estuvo allí. Juan, el capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Muy bien. Nuevamente el Señor en el templo. Él vuelve, ¿cierto? Por las festividades de las Pascuas, las fiestas solemnes. El Señor vuelve. Él está en el templo nuevamente. Y en esta ocasión vemos como Él echa fuera a los animales, a los hombres que estaban vendiendo, a los cambistas, a los que hacían cambios de monedas extranjeras. Y Él declara, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Aquí este pasaje nos está mostrando su autoridad. Veíamos, ¿cierto? Su salvación. Veíamos su señorío. Veíamos que él declaraba que era el Hijo de Dios. Y aquí, su autoridad, ¿cuál hijo? No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Y aún más, nos está mostrando su celo. Es lo que los discípulos ven. El celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Y esto nos muestra un poco el carácter de Dios, el carácter del Señor, el celo de tu casa. Y pensaba cómo las Escrituras, el Evangelio, es algo santo, es algo sagrado, es algo que el Señor se agrada cuando uno es celoso. Querido oyente, no hemos venido a entretener, no hemos venido a decir cosas positivas, cosas que nos den entretención, alegría, lo que el mundo puede ofrecer. Ni mucho menos sacar provecho de esto, que era lo que los hombres estaban haciendo, ¿cierto? La casa de mercado, esa casa de Dios, la estaban haciendo casa de mercado, provecho para sí mismo. El Evangelio es algo sagrado, es algo de lo cual el Señor es celoso respecto a las cosas de Dios. Esto quedó demostrado frente a los hombres, a tal punto que el versículo 18 nos muestra a los judíos
que se sorprenden. Dicen, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? ¿Cierto? Al ver ellos, quedaron asombrados de que el Señor echase fuera a los animales, a los cambistas, a los que estaban haciendo mercado. Ver su autoridad y ver su celo. A lo que el Señor responde, en el versículo 19, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Muy bien, el Señor estaba en el templo. Y ahora no solamente él declaró de sí mismo que era el Hijo de Dios, sino que ya estaba profetizando su muerte y su resurrección frente a los hombres. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Una profecía del Señor, hablando de sí mismo, no solamente que era el Hijo de Dios, sino que él habría de morir y él habría de resucitar. Cómo este templo, ¿cierto?, nos muestra facetas del Señor, y se cumple esta profecía de Malaquías, que el Señor vendría a su templo, y aquí hablaba de su propio cuerpo, que habría de morir. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Interesante que en los otros evangelios se mencione, una vez que el Señor es entregado, cómo los hombres recordaban esta frase del Señor para juzgarle. No lo vamos a leer, pero en Marcos 14:58, ellos decían, nosotros le hemos oído decir que iba a destruir el templo, y fue una causa por la cual él iba a ser juzgado. Y luego en la cruz, allí también en Marcos 15:29, ellos decían, va, tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Ellos recordaban esa frase, pero no entendieron que el Señor estaba profetizando que él habría de morir y habría de resucitar. Querido oyente, ¿crees esto? ¿Crees estas verdades que estaban escritas? Malaquías, 400 años antes que viniese, y hablaban del Señor allí en el templo. Y le vemos como un niño de 40 días, como un niño de 12 años. Le vemos sobre el pináculo, allí arriba en el templo, y declarando que él era Señor, Señor, el Dios, por sobre todas las cosas. Y aquí le vemos también declarando que él habría de morir. ¿Crees que murió? ¿Crees que resucitó? La palabra de Dios lo declara, y el Señor también lo declaró antes de su muerte y su resurrección 3 días después. Muy bien, si avanzamos al capítulo 7 de Juan, capítulo 7 de Juan, versículo 14. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Vemos al Señor ahora enseñando en el templo. Y él enseñaba y las multitudes se juntaban y los hombres escuchaban. Leamos algunas de las enseñanzas. El versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Nuevamente declarando que era el Hijo de Dios. Versículo 19. ¿Nos dio Moisés la ley? ¿Ninguno de vosotros cumple la ley? Fíjese esto. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? El Señor y sus enseñanzas en el templo. Fíjese la enseñanza. El Señor está poniendo enfrente a los hombres, frente al pecado. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? El Señor no hacía charlas motivacionales, ¿cierto? Cosas que traerían paz al hombre, al alma, que sean buenas personas. No es el propósito. El Señor estaba enfrentando al hombre y a su pecado. Y Él, ¿cuál el Salvador? ¿Cuál aquel que paga por el pecado? Fíjese, en este mismo capítulo 8, un capítulo más adelante, el Señor vuelve a enfrentar a los hombres al pecado. Y estando allí en el templo,
capítulo 8, versículo 34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Palabras del Señor, enfrentando al hombre y su pecado, allí en el templo. Querido oyente, la palabra de Dios y el Señor Jesucristo nos enfrenta al pecado. Cada uno de nosotros somos vistos cual pecadores delante de Él, esclavos del pecado. Pero viene el Evangelio, que son las buenas noticias. Versículo 36 del capítulo 8 de Juan. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí está el Evangelio. Ahí están las buenas noticias. ¿Sí? El Señor enfrenta el pecado. Dice, ustedes no cumplen la ley. Ustedes son esclavos del pecado porque hacen pecado. Pero, el versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Usted es libre? ¿Es libre del pecado? Palabras del Señor en el templo. Fíjense el versículo 38 del capítulo 7. El versículo 38 del capítulo 7. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Ya anunciando al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. El que cree en mí, como dice la Escritura, en su interior correrán ríos de agua viva. Muy bien. Al final del capítulo 8, el Señor sale del templo y querían apedrearle, ¿cierto? El versículo 59 del capítulo 8. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Vemos entonces a un Señor que anunció, que declaró que Él era el Hijo de Dios, que había pecado en el mundo, pero Él venía a librar de la esclavitud del pecado, y el hombre no entendiendo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Cuál es su decisión respecto al Señor? ¿Cuál es su postura? ¿Cree en este Hijo de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Cree en Él? O tal vez es como estos hombres que no creen. Los hombres no creían y querían arrojarle piedras. El Señor en el templo, cumpliendo la profecía escrita allí en Malaquías. Vamos rápidamente, ya se nos va el tiempo. Quiero llevarlos a Mateo, el capítulo 26. Ya hay más ocasiones del Señor en el templo, pero vamos a considerar solamente estas. Usted tal vez puede buscar, ¿cierto?, todas las ocasiones que el Señor estuvo en el templo y cumpliendo esta profecía de Malaquías. Mateo, el capítulo 26 y el versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ahora nos encontramos en otro contexto, el Señor siendo apresado por los hombres. Y el Señor hace referencia de que Él estuvo en el templo enseñando, y ellos no le prendieron, ellos no le tomaron. Pero esto ocurre para que se cumplan las escrituras. Y eso me hace recordar Salmo 22, el versículo 16, cuando dice: perros me han rodeado. El Señor fue rodeado y fue llevado de esa manera. Y Él hace referencia, cuando estuvo en el templo, no le tomaron, pero ahora venían a Él para tomarle. Los hombres que no creyeron en Él y le entregaron. En el capítulo 27, Mateo 27, versículo 5,
y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿De quién está hablando? De Judas. Judas, que entregó al Señor, arrojando estas 30 piezas de plata en el templo. El precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Cuando un esclavo era herido, y esto está en Levítico, por un animal, por un buey específicamente decía, y lo acorneare, el dueño del animal tenía que pagar 30 piezas de plata. El precio de un esclavo, el menosprecio del Señor que fue vendido. Y así vemos, ¿cierto? El Señor con 30 piezas de plata llevadas delante del templo, siendo Él aquel que había venido como el Mesías, como el ungido. Y vemos este desprecio, la entrega de Judas delante de los hombres allí en el templo. Y tengo también en este versículo, en este capítulo 27, que es el último versículo que quiero compartir con ustedes, Mateo 27, que nos muestra la crucifixión del Señor, el versículo 50, Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51. Y he aquí el velo del templo se rajó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muy bien. La muerte del Señor, la crucifixión. El Evangelio siempre nos va a llevar a la cruz. Al hablar del Señor, siempre llegaremos a la cruz, que es donde el Señor dio su vida, donde Él pagó por el pecado nuestro, donde Él murió, ¿cierto? Entregó el Espíritu. Y aquí interesante, porque vemos el templo, y este velo que se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y en ello entendemos, ¿cierto?, cómo las Escrituras nos revelan más adelante, de esta libre entrada que tenemos al Padre, por este velo que fue rasgado, por la entrega del Señor. Esto nos lleva a pensar en la salvación del Señor, la salvación que Él ofrece. Su muerte ahí en la cruz tuvo tanta implicancia que abarca y nos llega a nosotros como salvación. Aquel que cree, Él dijo, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Simeón, mis ojos vieron la salvación al ver al Señor, al ver al Mesías. Y creo que es contundente la Escritura y lleva a nosotros a meditar la veracidad del Señor. Estaba escrito y en Él se cumplió. Y ha de cumplirse aún más cuando el Señor vuelva. Él ha de venir. Allí en Mateo 24 nos declara esta gran verdad, que Él ha de venir. Lo leeré. 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué maravilloso ver al Señor como un niño presentado en el templo, para luego poder ver al Señor mismo que aparece, este Hijo del Hombre, desde el cielo. El Evangelio es para que usted crea, para que usted reciba al Señor como su Salvador. Y nosotros asombrarnos al ver cómo se cumplen estas profecías y cómo el Señor en el templo, hemos visto algunos versículos, nos detalla y nos muestra una faceta de Él, la salvación, su señorío, su poder, su celo, Él anunciando su muerte, enfrentando el pecado. Y este último pasaje, el velo del templo rasgado, cuando Él cumple completamente eh, allí en la cruz el propósito de entregar su vida y pagar por el pecado, por nuestra salvación.